Hola, bienvenidos. Hoy vamos a presentar un caso muy interesante. Me tomé la libertad de preparar. No es un caso que resolvimos directamente, sino que es un caso publicado hace unos 20 años sobre lo que metalúrgicamente implicó en el hundimiento del Titanic, que es el famoso barco que se había considerado imposible de hundir. Así que empezamos con esta exposición que resume el estudio que presentó el doctor Tim Fockey de el NIST, el Instituto de Estándares y de Tecnología de Estados Unidos, que tuvo acceso o tuvo a cargo el estudio de muestras obtenidas en el año 96 del barco Titanic. También hubo muestras del año 91. Entonces, es el resumen de este caso que metalúrgicamente es muy interesante. Bueno, un poquito de historia. El barco Titanic era parte de una nueva generación de barcos muy grandes para cruzar el Atlántico. Se empezó a construir ahí, como dice, el 13 de marzo de 1909 y en mayo de 1911 empezó la construcción del interior. Recuerden que esta empresa no era únicamente fabricante del Titanic, sino que había un barco que se construía en paralelo, que fue el Olympic, que ese también estuvo en servicio algunos años. El viaje inaugural del Titanic se realizó el 10 de abril de 1915. Y desde el punto de vista de la metalurgia, pues los materiales que utilizaron fueron planchas de acero, alrededor de 2000, y 3 millones de remaches de hierro pudelado, que fueron los materiales con los cuales se construyó el casco de este barco. Bueno, aquí una invitación a aquellos que quisieran viajar a Nueva York para ese viaje inaugural. Entonces aquí también vemos el mapa que muestra la trayectoria del Titanic y como se ve va cruzando el Atlántico en la parte norte y el choque que tuvo con el iceberg fue realmente cerca de Nueva York. Cosa interesante, en esta región era inusual que hubiesen iceberg ahí a la deriva. Pero bueno, en ellos le tocó. Y fue el 15 de abril de 1912 cuando se dio el hundimiento luego de chocar la proa con ese iceberg que estaba ahí a la deriva. Es interesante porque aparece una imagen de ese iceberg que chocó con el Titanic y esta imagen fue tomada por un barco que también navegaba en esa zona y empezaron a reportar sobre presencia de bloques de hielo ahí en el Mar del Norte. Entonces, esta es una imagen histórica en la que se retrató el iceberg famoso que chocó con el Titanic. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el momento del choque que se dio en la parte delantera del barco, se empezaron a llenar los famosos compartimentos estanco que tenían la intención de que si se inundaban, se cerraban, no corría la inundación y permitía la flotabilidad del barco. Sin embargo, conforme se fue inundando estos compartimentos, se empezó a aumentar el peso en la parte delantera del barco, haciendo que esa parte se fuera hacia el fondo, o sea, se hundiese, y al hundirse, a través de las paredes de los compartimentos que habían uno tras de otro, pues se empezó a dar la inundación de más compartimentos estanco, haciendo más el peso en la punta y haciendo más pesada la parte delantera y empezando a girar. Entonces la parte trasera se levantó. Se habla de unos 100 metros desde la parte de la cubierta hasta el agua. O sea, fue una inclinación bastante importante que tuvo el barco. Y eso lo que provocó fue que
como había tanto acero en el aire, pues simplemente eso generó una palanca, un torque, y fracturó el barco en dos, y eso fue lo que adelantó el hundimiento. Y esta es una imagen de los restos en el fondo del mar que fueron encontrados muchos años después, y de ahí donde se obtuvieron estas muestras para análisis. Entonces, ¿qué pasó con esas muestras? Parte de lo que se hizo fue análisis de composición química y se compara con lo que es un acero moderno, que en este caso es el acero 1018, que es un acero pues de bajo contenido de carbono, pocos elementos de aleación, pero es un acero estructural. Entonces, digamos que es el acero más cercano de los aceros modernos a la composición del acero del Titanic. Entonces, lo que vemos es dos detalles importantes. Uno, que el contenido de azufre es relativamente alto con lo máximo que se espera en los aceros modernos. Y además, el contenido de manganeso es relativamente bajo con lo que se espera en igual con un acero moderno. Entonces, las relaciones manganeso-azufre y manganeso-carbono son muy pobres comparado con lo que se esperaría actualmente. Entonces, vemos en general una deficiencia de manganeso en la composición química. En cuanto a las propiedades mecánicas medidas por ensayo de tensión, que es un ensayo considerado como ensayo estático, las propiedades mecánicas pues no están lejos de lo que son los aceros modernos, así que la resistencia del material estaba bien, no era un material débil que era fácil que fallara mecánicamente. Aquí tenemos unas imágenes de la metalografía de lo que es un acero moderno, acero 1018, perdón, y aquí tenemos la metalografía de las muestras del Titanic. Entonces, lo que se ve es bueno, aquí se ve la estructura a menor aumento, pero a mayor aumento lo que vemos es granos grandes, tanto de ferrita como de perlita, y una perlita gruesa. Mientras que en los aceros modernos tenemos granos más pequeños, tenemos perlita mucho más fina y por supuesto granos más pequeños de ferrita. Entonces, mecánicamente eh, tienen comportamientos distintos asociados con esta microestructura. Además, encontramos estas formas ovaladas que son inclusiones de sulfuro de manganeso que se precipitan o que aparecen debido a la relación manganeso-azufre que no es tan alta. Entonces se ocupa mucho más manganeso para que estas fases o estas inclusiones no aparezcan en el metal, sino que se disuelvan, o sea, que no aparezcan como compuestos químicos. Entonces, sí había, desde el punto de vista metalográfico, características diferentes que hacían que un material fuera vulnerable, pero a los impactos. No tanto a la tensión, sino a los impactos. Entonces se hicieron análisis de tensión y lo que tenemos acá es esta línea celeste, lo que nos representa es la temperatura a la cual estaba el mar del norte en ese momento, que era -2 grados Celsius. Esta gráfica que tenemos acá, que dice A36, esa es la resistencia al impacto a diferente temperatura que tiene el acero A36, un acero moderno, mientras que aquí tenemos los valores de resistencia al impacto de las muestras del Titanic. Entonces, como vemos, a cualquier temperatura, las muestras del Titanic tenían menor resistencia al impacto que lo que son los aceros modernos. Y eso es importante cuando llegamos a esta que se llama temperatura de transición, que es cuando pasamos de un material dúctil a un material frágil. Entonces, el acero A36, esa temperatura de transición es a -15 grados Celsius. Quiere decir que por encima de esa temperatura sigue siendo dúctil. Mientras que las muestras del Titanic estaban entre 40 y 70 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de esta temperatura eran materiales frágiles. Y si consideramos que estaba en agua a -2 grados Celsius, pues evidentemente entendemos que el material era vulnerable a fracturarse por impactos. No tenía capacidad de aguantar. De hecho, el autor del estudio menciona que era
como un barco de vidrio, con su casco fuera de vidrio, para hacer una analogía de lo frágil que estaba el asunto. Este es un esquema del ensayo de impacto en el cual se tiene una muestra del material con cierta forma estandarizada y se golpea con un martillo. El martillo fractura la muestra y eso le roba un poco de energía. Así que lo que se mide es después la energía que sobra o la energía disponible después del golpe. Entonces, así es como se hace el ensayo. Estas son muestras ya fracturadas o ensayadas de el Titanic. Como se ve, es una fractura típica de un material frágil, que es una fractura que no tiene deformaciones, que es recta en este caso. Mientras que aquí lo que tenemos es la muestra de A36 en la que se ve que hay ductilidad del material. Entonces, ese comportamiento es lo que se evidencia y se cuantifica a través del ensayo de impacto. Ya luego se hacen fractografías, o sea, estudios de de la superficie fracturada, y efectivamente se ve una fractura sin deformaciones. Sin embargo, se ven estas inclusiones de sulfuro y manganeso que veíamos en las otras metalografías como lugares donde se propagaban rápidamente las grietas. Entonces, la presencia de esas inclusiones facilita la propagación de grietas cuando hay golpes. Entonces, las conclusiones a las cuales se llegó en este estudio es que el acero tenía la resistencia mecánica adecuada para la aplicación, pero baja tenacidad a baja temperatura. La tenacidad es un fenómeno que combina varios factores. Entonces está el bajo contenido de manganeso, la baja relación manganeso-carbono, grandes granos de ferrita y grandes colonias de perlita gruesa. O sea, microestructuralmente influía en la tenacidad del material. Aunque también se tenía el sulfuro y manganeso, se encontraron muestras que no tenían tanto la presencia de las inclusiones. Entonces, esto lo que quiere decir es que había variabilidad en el proceso. Esos procesos no eran tan bien controlados en esa época y hacían que se tuviesen muestras o materiales con más o con menos inclusiones. O sea, no era una calidad constante, sino que variaba de lote a lote de eso. Así que no se puede concluir que eso haya sido la causa de la fractura y el hundimiento. Habría que evaluar las muestras que realmente chocaron con el iceberg para evaluarlas, a ver cómo están. El acero frágil, obviamente contribuyó con el daño del casco, pero no fue tan crítico como cuando el barco estaba con la punta hundida y la parte trasera, la popa, en el aire. Ahí fue donde realmente esa fractura que partió el barco en dos fue más evidente la fragilidad del material. Pero lo interesante es que con un tratamiento térmico, este material podía tener una mejor tenacidad. Sin embargo, esa tecnología no fue descubierta sino años después de este accidente. Se consideró que el diseño del barco y la fabricación no tenían problemas, sino que metalúrgicamente no adicionaron ningún problema para que terminara en la fractura. Y el acero era lo más avanzado que se tenía. Así que lo que el investigador Denis lo que concluye es esto. Lo que hundió el Titanic fue el haber chocado con el iceberg. Tanto así que el otro barco que les mencionaba al inicio, que el Olympic, el barco que se construyó en la misma época, en el mismo lugar y con los mismos materiales, tuvo varios accidentes también, pero no se hundió. Así que esta es la conclusión a la que llegue este investigador. Así que bueno, les quería comentar este caso porque es pues, bastante interesante y espero que les guste. Pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima.